Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal CAD Plus. En este video te voy a enseñar a navegar entre los diferentes entornos que tiene AutoCAD y te voy a explicar qué puedes hacer en cada uno de ellos. Como puedes observar, yo estoy trabajando en la versión 2023, pero no entres en pánico. Si tú tienes una versión inferior a esta, te aseguro que la información y los tips que te voy a dar te serán de igual utilidad. Al abrir el programa, el primer entorno que nos encontramos es el entorno de inicio, el cual nos brinda información acerca de los dibujos o proyectos que hemos estado manipulando recientemente. Los podemos observar en forma de mosaico o en forma de lista. En forma de mosaico podemos observar miniaturas de nuestros dibujos y nos brinda información como el nombre del archivo, la fecha de última modificación, y si acercamos el puntero al icono de monitor podemos observar su ubicación y el tipo de archivo que es. Si queremos abrir cualquiera de estos archivos, basta con dar un clic sobre ellos y AutoCAD nos abre el archivo. Vamos a cerrarlo. Ahora vamos a cambiar al modo lista. Basta con desplazar el puntero y dar clic en estas tres líneas. Y ahora nos muestra la misma información, pero en formato lista. Nos muestra el nombre de cada archivo, nos muestra la hora de última apertura y si acercamos el puntero al icono de monitor, nos muestra su ubicación y el tipo de archivo que es. Si nos desplazamos al extremo izquierdo y damos clic en los tres puntos, nos muestra tres opciones, que son abrir el archivo, abrir en modo solo lectura, recordando que si lo abrimos como lectura no vamos a poder hacer cambios en el archivo, únicamente podremos desplazarnos y ver la información de este. También podemos eliminarlo de la lista. También podemos observar que en el extremo izquierdo podemos abrir un nuevo archivo, podemos abrir un archivo ya existente y también en la parte superior vemos que hay barras de herramientas, las cuales están desactivadas por el momento. Tenemos la barra de herramientas de dibujo, la barra de herramientas construcción, detalle, modificar, y cada barra de herramientas cuenta con diferentes comandos. Por ejemplo, la barra de herramientas de dibujo tiene los comandos de línea, polilínea, círculo, arco, etc. La barra de herramientas de modificar tiene comandos como desplazar, copiar, estirar, pero que por el momento no podemos utilizar, ya que estamos en el entorno de inicio. Para continuar con el siguiente entorno que tiene AutoCAD, que es el entorno espacio modelo, lo que tenemos que hacer es abrir un nuevo archivo. Hay varias maneras de realizar esto. Una de ellas es ir directamente al icono en la esquina superior izquierda, dar clic en el icono de AutoCAD, ahora clic en nuevo. Cuando se abra la ventana seleccionar plantilla, vamos a seleccionar CAD ISO y después abrir. AutoCAD nos activa el espacio modelo. Voy a cerrar este archivo nuevo y te voy a mostrar otra manera de abrirlo. Es directamente yendo al icono de más, damos un clic y AutoCAD nos abre el nuevo archivo. Una vez que abrimos un nuevo archivo, lo que podemos observar es que el espacio modelo, que es este fondo negro, está activo. Este espacio es donde nosotros vamos a poder generar nuestros proyectos, nuestros dibujos en 2D y en 3D. También podemos observar que en la parte superior tenemos barras de herramientas activas. Cada barra de herramienta
cuenta con diferentes comandos que nosotros podemos utilizar en nuestros dibujos. Estos comandos y barras de herramientas que se muestran van a depender del espacio de trabajo que nosotros tenemos activo. En este caso, yo tengo activo el espacio de trabajo Mechanical. Te explico un poco más. Si vamos a la parte superior, podemos observar este icono de engrane que dice Mechanical, corresponde al espacio de trabajo que yo tengo activo. Voy a dar un clic y me va a mostrar diferentes opciones. Si yo doy clic en alguna de estas opciones, por ejemplo modelado 3D, lo que ocurre es que las barras de herramientas con sus respectivos comandos cambian. Si por algún motivo en la parte superior tú no tienes este icono de espacio de trabajo, puedes buscarlo en la parte inferior derecha. Aquí está el icono del engrane, doy un clic y me muestra las diferentes opciones que yo puedo elegir. Voy a seleccionar de nuevo Mechanical y como observas, de nueva cuenta me cambió las barras de herramientas y por ende sus comandos que yo puedo utilizar en cada uno de ellos. Como te comentaba, en el espacio modelo es donde vamos a poder generar nuestros dibujos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. A continuación te muestro un ejemplo. Voy a cambiar el espacio de trabajo de Mechanical a modelado 3D. A continuación voy a hacer un cuadrado en 2 dimensiones. Acabo de generar un cuadrado en 2 dimensiones. A partir de esta pieza voy a generar un cubo en 3 dimensiones. Este es el resultado de una pieza 3D generada a partir de un 2D. Vamos a continuar con el siguiente entorno de AutoCAD, que es el de presentación. Para esto voy a utilizar un archivo que tengo listo por aquí. Al abrir el archivo puedo observar que es un dibujo que fue generado en el espacio modelo y es en 2 dimensiones. Para desplazarme hacia el entorno de presentación, lo único que tengo que hacer es dar clic en la parte inferior en la pestaña de presentación. Ahora podemos observar una hoja en blanco. Aquí es donde yo puedo configurar el tamaño de papel, la escala y los detalles que yo quiero imprimir de mi archivo. Te voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer en este entorno y más adelante generaré un video para explicarte a detalle cómo generar tus presentaciones. Lo primero que necesito generar es una ventana gráfica.
Esta ventana gráfica lo que le va a indicar al programa es qué parte de mi dibujo es lo que yo quiero imprimir. Puedo generar tantas presentaciones como yo considere necesarias. En este caso voy a generar 2 presentaciones más. En la primera presentación voy a poner vistas generales de mi dibujo. Listo, ya tengo mi formato y las vistas generales de mi dibujo en la presentación número 1. Ahora me voy a cambiar a la segunda presentación. Aquí lo único que quiero que se muestre es la lista de materiales. Listo, ya tengo mi presentación 2 terminada. Ahora voy a cambiar a mi presentación 3. Aquí lo que voy a resaltar son cortes de sección o detalles para el armado de la pieza. Listo, aquí ya tengo terminada mi presentación 3. Vamos a ir a la presentación 1. Tengo vistas generales de mi dibujo. En la presentación 2 tengo la lista de materiales para generar mi ensamble. En la presentación 3 tengo detalles del ensamble. Y bueno, esta sería la explicación de lo que podemos hacer en el entorno de presentación. Estoy seguro que este video te va a ayudar y que estos tips te van a servir cada día en tus proyectos. Si te gustó este video, dale like, compártelo con quien crees que le pueda servir. Recuerda suscribirte a mi canal. Déjame algún comentario, lo voy a estar leyendo.